En este video vamos a estudiar Génesis capítulo 10 y también capítulo 11. Primeramente vamos a hablar acerca de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Después estudiaremos acerca de la Torre de Babel y también la familia de Abraham. Empecemos. En este video vamos a empezar con Génesis capítulo 10. El tema de este capítulo es los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Ya hemos visto que 8 personas entraron al arca: Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de Sem, Cam y Jafet. Todas las poblaciones del mundo vienen de los 3 hombres. Y en capítulo 10 podemos ver los lugares donde fueron sus descendientes después del diluvio. Según este texto, los hijos de Jafet vivían en el oeste, cerca del mar Caspio. Sabemos que los griegos y los de Europa vinieron de Jafet. Los hijos de Cam vivían en África y Canaán, según capítulo 10, versículos 6 a 20. Y los hijos de Sem es la familia de donde vienen los israelitas. Y hay otros grupos también que vienen de ellos, por ejemplo, los árabes. El tema de Génesis capítulo 11 es la Torre de Babel. Es un evento muy interesante y podemos ver en este evento la rebeldía de las personas porque no querían obedecer al Señor. Cuando escucharon las instrucciones del Señor, en vez de obedecer, siguieron su propio camino y por lo tanto sufrieron mucho. Vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: ¿son un solo pueblo? Y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Aunque el Señor castigó la humanidad por su pecado, por un diluvio, no significa que el pecado no afectó a las personas después que salieron del arca. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron hijos, que los hijos eran pecadores también. Cada generación es pecadora y por lo tanto hay muchos problemas que tiene la humanidad. El pecado es parte de la naturaleza de cada persona y por lo tanto el deseo de cada persona es buscar su propio camino en vez de buscar al Señor. Es un problema porque es rebeldía contra el Señor.
Podemos ver un ejemplo de su rebeldía en este texto. Dios dijo que debían ir a todos los confines de la tierra para multiplicarse. Se quedaron en una llanura que se llamaba Sinar. Es parte de Irak. Es el nombre de este lugar ahora. Mesopotamia del Sur es otro nombre, es un nombre antiguo para esta área. Meso significa entre, Potamia significa ríos, porque estaban en medio de dos ríos grandes. ¿Por qué desobedecieron al Señor? Tuvieron 4 deseos que querían cumplir. Número 1, para no ser dispersado en el mundo. Otra vez fue desobediencia, porque el Señor dijo que debían ir a todos los confines del mundo. Número 2, para tener un nombre famoso, porque querían tener autoridad. Es otro problema del hombre, porque nosotros queremos ser las autoridades de nuestras vidas en vez de reconocer la autoridad del Señor. Es la razón por la cual el libro de Isaías dice que cada uno quiere caminar en su propio camino en vez de buscar al Señor. Nosotros no estamos aquí para ser famosos, estamos aquí para glorificar al Señor. Es nuestro propósito. Número 3, para construir una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. Ellos trataron de tener poder como Dios. En este sentido siguieron el camino de Satanás. Satanás era un querubín y su propósito fue glorificar al Señor. En vez de glorificar al Señor, dice la Biblia que él quería ser Dios. Y por lo tanto, él cayó en pecado. En este texto, los humanos querían tener autoridad como Dios, y este concepto se llama el humanismo. Es la enseñanza que los humanos son muy inteligentes y por lo tanto tienen la capacidad para encontrar sus propios caminos. Estaba leyendo un libro algunos meses atrás de un científico que dijo que la razón por la cual él estaba estudiando el universo fue para entender cómo funciona el universo. Él dijo, cuando una persona entiende cómo algo funciona, puede controlar esta cosa. Y él estaba diciendo que necesitamos estudiar y aprender para controlar el universo. Nosotros podemos ser como dioses. En su mente fue el propósito de aprender para tener autoridad. Según la Escritura, solamente Dios tiene autoridad y debemos reconocer su autoridad. También querían empezar una nueva religión. ¿Por qué existen muchas religiones en el mundo que tienen muchos dioses falsos? Las religiones falsas empezaron en Babel, porque en vez de buscar al Señor, buscaron sus propios caminos y inventaron sus propios dioses, en vez de reconocer al Señor de todo el universo. Dios confundió el trabajo y el idioma unido de los humanos. Todos los humanos hablaron el mismo idioma. Todos entendieron, todas las personas en el mundo. También trabajaron juntos. No terminaron la torre de Babel porque Dios no permitió la continuación de su construcción. También dice la Biblia que un día cuando se levantaron, hablaron muchos idiomas. Algunos hablaron un idioma, otros hablaron otro idioma y por lo tanto estaban confundidos. Un grupo dijo yo no entiendo el otro grupo
Y el otro grupo dijo, yo no entiendo los otros, y por lo tanto ellos salieron y fueron a muchos lugares. Y ya vimos en capítulo 10 que los hijos de Sem, Cam y Jafet fueron a muchos lugares. La razón por la cual salieron de Babel es por la confusión. Otra cosa que es importante recordar es que Babel es un símbolo de maldad en la Biblia. Una cosa que necesitamos recordar es que durante la cautividad de Judea fue Babilonia que fue para atacar a los israelitas. También el Nuevo Testamento habla acerca de Babel. Otro nombre para Babel es Babilonia. Y podemos ver que Dios un día va a destruir las obras de Babel. Babel es mencionado en Isaías capítulo 46, 47, versículos 8 a 13, como un símbolo de maldad, y también en el libro de Apocalipsis en capítulos 17 a 18, también en capítulo 21, versículo 10, vamos a leer parte del libro de Apocalipsis para ver lo que dice. Por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. También menciona Babilonia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También muchas veces en capítulo 18 habla acerca de Babilonia. Dice, por ejemplo, en versículo 2, otra vez, cayó la gran Babilonia. También versículo 10, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. También menciona en versículo 21, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Babel es un símbolo de la rebeldía en el libro de Génesis, y Babilonia es un símbolo del reino del anticristo en Apocalipsis. Y por lo tanto, es una ciudad mala, una ciudad que no acepta la palabra de Dios y busca su propio camino. Es la razón por la cual dice la Biblia que un día Dios va a tener victoria sobre Babilonia. Una pregunta: ¿por qué hay muchas pirámides en el mundo? Es interesante porque tuvieron pirámides en Mesopotamia, pero en Mesopotamia se llaman Zigurat, es la palabra que usan en Babilonia. Nosotros sabemos también que hay pirámides en Egipto. Lo que es interesante también es que en Latinoamérica hay pirámides también. Muchos dicen, ¿por qué hay pirámides en muchos lugares? La razón por la cual existen las pirámides es porque los que salieron a los países del mundo tuvieron el entendimiento acerca de construir las pirámides, porque la Torre de Babel era más o menos como una pirámide. Cada vez que una persona construyó una pirámide en un lugar u otro lugar, el propósito de la pirámide era para su religión falsa. Es una memoria de la primera pirámide, la Torre de Babel. Y no solamente en Latinoamérica y en Mesopotamia, en Egipto,
hay pirámides en otros lugares también en el mundo y cada vez es un símbolo de la maldad. Vamos a hablar para algunos momentos acerca de la genealogía de Abraham. El punto de Génesis capítulo 1 a 11 es la historia del mundo. El punto de capítulos 12 a 50 es la historia de Israel. Y en capítulos 12 a 50 vamos a hablar acerca de 4 personas. Abraham, también vamos a hablar acerca de Isaac, de José y también de Jacob y también de José. Pero en capítulo 11 tenemos la genealogía de Abraham para prepararnos para la historia de Israel. Podemos ver que el linaje de Abraham viene de Sem. De los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Sem es el antepasado de Abraham y los israelitas. De Sem nació Arfaxad, de él vino Salad, después Eber. Eber es un nombre interesante porque de él viene el nombre hebreo, Eber. Su hijo se llamaba Peleg, y nos explica que durante la vida de Peleg hubo una división en el mundo. La división probablemente habla acerca de la Torre de Babel y la división de las personas en muchos grupos y la división del idioma también. También es la razón por la cual existen muchos idiomas en el mundo. Hay más de 5,000 idiomas en el mundo. Y la razón por la cual hay muchos idiomas es porque Dios dividió el idioma en Babel. De Peleg vino Ru, de Ru vino Serug, de Serug vino Nacor, y de Nacor vino Tare. Tare tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Abraham es el padre de los israelitas. Primeramente se llamaba Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Lo que es interesante acerca de él es que aunque él tuvo muchos años, era un viejito, no tuvo hijos. Es un nombre muy raro para una persona que no tiene hijos, Padre exaltado. Pero Dios le prometió un día, vas a tener un hijo, y del hijo va a venir muchas personas y una nación. Y también Dios prometió, de tu simiente vendrá el prometido, el Mesías. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud, para declarar que el Señor iba a ser fiel a su promesa, y es la razón por la cual nació Isaac. En el futuro vamos a hablar acerca de Abraham y su familia y cómo Dios bendijo todo el mundo por la familia de Abraham. Lo que vimos en este video es que muchos no quieren caminar con el Señor y siempre hay castigo cuando una persona desobedece las instrucciones de Dios. Pero qué bendición cuando una persona busca al Señor, porque el Señor usa a esta persona y vimos que Dios estaba listo para usar a Abraham. Dios es misericordioso y por Abraham Él nos dio el Mesías. Es un ejemplo del amor de Dios y la manera que Él usa a las personas cuando están listos para caminar con Él.